de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para alabar su santo y bendito nombre, para agradecerle y para conocerlo mediante el estudio de su palabra. Le damos la bienvenida a todas las personas que vemos en la pantalla que han tomado de su tiempo para compartir con nosotros también. Nos gozamos de que estén compartiendo este momento de estudio de la palabra del Señor. Estamos en el día de hoy retomando este estudio que hemos llevado de la epístola de Pablo a los romanos, y nos sentimos gozosos de que estamos retomando este estudio. Vamos a continuar donde nos hemos quedado. Nosotros vimos en los capítulos del 1 al 3 de esta carta las malas noticias que Pablo nos dio acerca del pecado en la humanidad, de que todo ser humano ha sido afectado por el pecado, tanto los que conocieron la ley como los que no han conocido la ley, como los de antes de la ley también. Todos hemos pecado, diciendo que todos hemos pecado, y por nuestro pecado estamos separados, ha creado una separación con Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Incluso vimos en el último capítulo que tocamos, en el capítulo 4, vimos que Pablo presenta a Abraham como un ejemplo acerca de la justificación. Él muestra a Abraham como un ejemplo de la justificación. Abraham, quien vivió antes de que la ley fuera dada, o sea que Abraham fue justificado antes de la ley. Abraham fue justificado sin la ley. Abraham fue justificado por la fe, como escribió, como se dice en Génesis, que Abraham creyó a Dios y que su fe le fue contada por justicia. Y de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, es la misma manera que nosotros somos justificados. Nosotros somos justificados por medio de la fe. Vamos a seguir este estudio en Romanos capítulo 5, donde nos quedamos. Vamos a seguir viendo acerca de la justificación por medio de la fe y los beneficios que nosotros tenemos por la justificación por medio de la fe. Vamos a estudiar hoy en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Vamos a estar tocando en el día de hoy. Vamos a leer para empezar este estudio Romanos capítulo 5, y para empezar vamos a leer los primeros 4 versículos. Damos lectura a la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, los primeros 4 versículos, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de reunirnos para compartir tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, te pedimos que tú tomes control, que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome control, Padre Santo, que nos dé la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Que no sea yo, sino tú dando esta palabra, Padre Santo. Que tú prepares los corazones, que obres en los corazones y que hagas el trabajo, Señor, que tú te has propuesto hacer mediante esta palabra. Te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ser humano, cuando fue creado, tenía paz completamente con Dios. Tenía una relación con Dios. Tal era la relación del ser humano desde el principio, que la Biblia nos dice en Génesis que Dios se paseaba en el jardín del Edén con el hombre. Pero el pecado puso al hombre en enemistad con Dios. El pecado hizo que el hombre, que Dios y el hombre hubiera una separación. O sea que el hombre, por medio del pecado, creó esta separación y creó una guerra en contra de Dios. Creó enemistad en contra
de Dios. Y Jesús, por medio de la fe, vino para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener reconciliación con Dios. Amén. O sea que para tener paz para con Dios es solamente mediante la fe en Jesús y en la obra que Él creyó. O sea que todo aquel que no ha creído, todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, vive continuamente en un estado, en una posición de enemistad con su Creador. Y esa es una posición muy difícil en la cual un ser humano se puede encontrar. Muchas veces las personas tal vez piensan al ver que el impío progresa, al ver el impío tal vez que vive una vida tranquila y se confunde y piensa que porque lo que muestra la persona exteriormente asume que eso significa que la persona tiene paz para con Dios, pero no es así. La persona que no le sirve a Dios está en enemistad para con Dios. Hay veces que las personas da una apariencia que la que no es la que la persona vive. Puede ser que la persona esté siendo internamente, como vemos personas que a veces externamente lo consiguen todo lo que un ser humano pudiera conseguir, pero internamente están siendo comiéndose por dentro, desgastándose por dentro, no tienen felicidad. Esa es una de las opciones que puede suceder con este tipo de personas. La otra es que hay personas que piensan que tienen paz, pero viven en una paz ignorantemente, ignorando lo que les espera, ignorando que todo ser humano le va a llegar un día en el cual va a tener que rendir cuentas ante Dios. Y eso puede suceder. Hay personas que están ignorantemente viviendo una vida y no dándose cuenta que está a punto de llegar al final de su vida. Todos creo que conocemos la historia de lo que sucedió con el barco, la embarcación del Titanic. Aquella embarcación era una embarcación inmensa. Una embarcación como en la historia no se había hecho una embarcación de tal tamaño. Una embarcación que las personas que estaban en la tripulación se sentían confiados, se sentían seguros. Incluso se llegó a hacer un comentario, se dice que se llegó a hacer un comentario en el cual alguien dijo que esa embarcación ni siquiera Dios tenía el poder para hundirla. Esas personas estaban ignorantemente en paz, pensaban ellos, pero ellos no sabían que le esperaba un final triste en el cual aquella embarcación se iba a hundir. No pensaban que les llegaría su final. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en lo que era una paz que da a la persona ignorantemente lo que ellos pueden ver. Una paz que le da a la persona lo que son las circunstancias exteriores. Pero la palabra de Dios nos da una paz diferente. La palabra de Dios a nosotros nos da una paz que es segura. La palabra de Dios nos da a nosotros una paz que no falla. Porque es una paz que depende de quien no puede fallar en su palabra. Una paz que viene de quien cumple lo que promete. Y esto es lo que nosotros estamos estudiando, que justificados pues por la fe nosotros tenemos paz para con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que Dios nos amó y que por su amor envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, y por eso somos justificados. ¿Qué es la justificación? La justificación es la declaración de la justicia que Dios hace sobre el pecador y está basada en la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, quien dio su vida, quien derramó su sangre, quien pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La fe, la salvación, la justificación no está dependiendo de una gran obra, no está dependiendo de nuestra bondad, no depende de cuán buenos seamos nosotros, porque nosotros todos nos quedamos cortos. La justificación es solamente por la fe, no por nuestro desempeño. ¿Y qué nos da la justificación entonces? Nos da paz, porque estamos reconciliados con Dios. La justificación también nos da acceso a la presencia del Señor.
nos da acceso al trono de la gracia en nuestro tiempo de necesidad. Y ese acceso nuevo no es por nuestro desempeño. Si el acceso a la presencia del Señor, si el acceso al perdón, a la justificación fuera por nuestro desempeño, el acceso cuando nosotros oramos al Señor, la respuesta estuviera dependiendo de cómo nosotros nos hemos desempeñado en ese día, cuán buenos hemos sido nosotros en ese día. Y muchas veces nosotros quedamos cortos, pero tenemos acceso porque el Señor, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios fiel. Es un Dios que aunque nosotros le hayamos fallado, es un Dios que sigue siendo fiel. Un Dios que aunque nosotros le hayamos fallado, un Dios que mantiene la puerta abierta y no nos la cierra. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque muchas veces nos vienen pensamientos a nuestra mente en el cual el enemigo planta pensamientos en nuestra mente cuando se presenta una necesidad y nosotros vamos y oramos al Señor y el enemigo nos trae a nuestra mente el pensamiento de qué bonito, vienes a Dios solamente cuando tienes necesidad, pero ayer las cosas estaban bien y no oraste, eres un hipócrita. Muchas veces nos puede traer ese pensamiento a nuestra mente y engaña al ser humano con ese pensamiento. El enemigo le dice, te debería de dar vergüenza. ¿Qué tipo de ejemplo tú estás dando de la manera que te estás comportando? Nos dice que Dios, porque le hemos fallado, no va a escuchar nuestras oraciones. Pero eso es mentira. Todo aquel que viene con un corazón arrepentido, todo aquel que viene confiando en el Señor, basada en la fe en el Señor Jesucristo y su obra que hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por nuestro pecado, tiene acceso al trono de la gloria en el momento de necesidad, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz del Calvario que Él hizo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y no solo esto, el versículo 3 y el 4, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto parece problemático. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los creyentes tenemos que enfrentar pruebas, tenemos que enfrentar dificultades. Las pruebas muchas veces están dirigidas directamente a atacar lo que nosotros hemos creído, en quien nosotros hemos confiado. Esas son las pruebas más peligrosas que podemos enfrentar. Incluso cuando nosotros vemos al Señor Jesús dirigirse hacia su discípulo principal, un discípulo cercano, un discípulo fiel en Pedro, que el Señor Jesucristo le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y eso es, el enemigo se levanta en contra de nuestra fe. También el enemigo trae pruebas a nuestra vida. Y es necesario que el creyente ante estos ataques a su fe, ante estos ataques y problemas, vicisitudes de la vida, que nosotros tengamos una fe inquebrantable. Nosotros tenemos que creer, que seguir confiando independientemente de cuáles sean las circunstancias las cuales nosotros estamos viviendo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos una fe inquebrantable que no dependa de las circunstancias. Si nosotros como creyentes no tenemos una fe inquebrantable, si nuestra fe depende de los problemas y las circunstancias que estamos viviendo, nosotros vamos a ser arrastrados por el enemigo. El enemigo va a barrer el piso con nosotros, porque cada vez que se presenta un problema, nosotros vamos a caer, vamos a quitar la mirada de quien hemos confiado, y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que cuando venga el problema, cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, la dificultad, nosotros podamos hacer como dice el salmista en el Salmo 121, que podamos alzar nuestros ojos a donde viene nuestro socorro y depender de dónde viene nuestro socorro, que viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra, que nosotros podamos seguir confiando en el Señor en medio de las circunstancias difíciles, las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Como dijimos, por medio de la fe, nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios. Pero el que nosotros tenemos fe, en que nosotros somos hijos de Dios, eso no nos desliga de los problemas, de las dificultades, de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Nosotros vimos en el primer versículo acerca de la paz para con Dios, pero vemos también que nos habla acerca de la tribulación. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar las tribulaciones y nosotros salir victoriosos de las tribulaciones, de las pruebas? Confiando en la palabra del Señor. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, el Señor le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, las promesas que el Señor nos ha dado, no es para un simple conocimiento de lo que dice la Biblia. No es para que nosotros podamos responder una pregunta, sino es para que nosotros la internalicemos, para que nosotros la vivamos, para que se refleje en nuestra vida cuando tengamos que enfrentar los problemas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenemos paz creyendo la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicción. Él no nos esconde que vamos a tener pruebas, dificultades, aflicción, pero nos da la victoria. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo nosotros vamos a tener dolor, vamos a tener lágrimas, vamos a tener desilusiones, pero en medio de los momentos difíciles de la vida podemos confiar en las promesas de la palabra de Dios. En los momentos más difíciles de la vida, nosotros podemos sentir la presencia de Dios, la mano de Dios que está sosteniéndonos, caminando al lado de nosotros, fortaleciéndonos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nosotros vemos el caso de los amigos de Daniel, un caso muy particular, porque estos fueron jóvenes que fueron sacados de sus familias, sacados jóvenes, siendo jóvenes del lugar de donde ellos eran y llevados a un país lejano, a un país extraño, a costumbres extrañas. Fueron sacados de un lugar donde ellos le servían al único Dios verdadero y fueron llevados a un país, a un lugar, a una potencia que adoraba a ídolos. Y ellos se encontraron con un problema difícil en Babilonia, que en aquel lugar se aprobó una ley que mandaba a que toda persona que estuviera en público, cuando hacía el sonido que decían, tenía que postrarse y adorar a la estatua que se había edificado. Y ellos se vieron en esta encrucijada, en esta prueba de su fe, que ellos iban a hacer. Si ellos decidían obedecer a esta ley que se había aprobado, ellos entonces iban a estar en desobediencia ante Dios. Y si ellos decidían obedecer a Dios, iban a estar en desobediencia en contra de la ley que había sido aprobada por el rey, y lo que les esperaba de acuerdo a la ley era una muerte segura en un horno de fuego. Ellos tuvieron este desafío ante su fe, en lo que ellos habían confiado que ellos iban a hacer, y ellos decidieron no postrarse ante la estatua, porque para ellos fue más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto les resultó que ellos no fueron exentos de enfrentarse entonces las consecuencias de ellos ser fieles a Dios. Y así nos va a suceder a nosotros. Nosotros vamos a tener que tomar decisiones en este mundo de qué vamos a hacer. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a obedecer al hombre? Y muchas veces esas consecuencias no vamos a ser exentos de lo que viene con la obediencia de Dios. Vamos a tener que enfrentarnos a diferentes problemas que vienen a nuestra vida por nosotros ser obedientes a Dios. Y eso fue lo que le sucedió a estos jóvenes hebreos. Ellos fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor les presentó a ellos lo que él vio como una última oportunidad.
lo que él vio como extender a ellos su misericordia, una oportunidad para que ellos salvaran sus vidas, y les propuso a que ellos se postraran ante la estatua. Y él lo vio eso como una oportunidad, como misericordia, pero lo que eso era en realidad era una tentación final, una prueba final a estos jóvenes hebreos. Y ellos decidieron no inclinarse ante la estatua. Ellos sobrepasaron esta prueba. Vemos en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, he aquí, esta fue la respuesta de ellos al rey Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aunque no nos libre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tomaron la decisión firme de obedecer a Dios y desobedecer la ley de los hombres. Ellos fueron entonces echados al horno de fuego. Ellos no fueron exentos a la prueba por su fe. Pero en el horno de fuego, el fuego a ellos no los consumió. Ellos se paseaban libremente en el medio del fuego. Cuando el rey Nabucodonosor pudo ver hacia adentro del horno lo que sucedía, él los vio a ellos paseándose en el medio del fuego. Y él sabía que habían 3 hombres y él estaba contando, y 1, 2, 3, 4, le decía 3, le decía 3, pero él veía 4. 3 hermanos, no 4. Y dice que Nabucodonosor no lo podía creer. Y dice en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos cuál es el resultado de la fe de estos jóvenes. No estaba limitada a sus circunstancias exteriores. Ellos estaban dispuestos a perder la vida. Ellos estaban dispuestos a pasar por el fuego de la prueba. Pero ellos sabían en quien ellos habían confiado. Y ellos pudieron en el fuego de la prueba no sentir las llamas de fuego quemarse. Y sobre todas las cosas, en el medio de la prueba estaba un cuarto allí con ellos. Estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel a quien ellos servían. Y ese es el mismo Dios que nosotros le servimos en el día de hoy. Ese es el mismo Dios que promete estar con nosotros hasta el fin. El mismo que promete no dejarnos solos. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros tendremos que pasar pruebas. Y estas pruebas que nosotros tenemos que pasar van a ser útiles para nosotros. Van a enseñarnos a que nosotros podemos tener paz en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. Confiando en la palabra de Dios, nosotros podemos tener paz. Tenemos que reconocer muchas veces que cuando nosotros entonces nos convertimos, nosotros antes estábamos mano a mano con el enemigo. Éramos esclavos del enemigo. Pero cuando creímos en el Señor, nosotros pasamos al lado del Señor y ahora tenemos enemistad con el enemigo. Y que Él se va a levantar en contra de nosotros. Vamos a tener conflicto con el enemigo. Y vamos no solamente a tener conflicto en contra del enemigo, sino que vamos a tener conflicto con el enemigo. Vamos a tener conflicto con el mundo, vamos a tener conflicto, batalla también con la carne, pero vamos a tener tribulación. ¿Y qué significa la palabra tribulación? Aunque le creamos al Señor, vamos a pasar por tribulación en el tiempo que estemos en este mundo, por presión. La palabra tribulación significa presión. Y esta palabra presión se usaba para describir en la manera que se pisaban las uvas para sacar el jugo de las uvas.
Esta palabra presión se usaba para describir cuando pisaban para sacar el aceite, para pisar las olivas, para sacar el aceite de las olivas. Este es el tipo de palabra que se usa para la tribulación que el creyente va a pasar sirviéndole al Señor. Pero esto no es una prueba que son caprichosas, no son unas pruebas que son a lo loco, sino que las pruebas que nosotros pasamos son pruebas controladas. Son pruebas que están bajo observación. El Señor está en control aún en medio de la prueba. Él nada nos va a tocar a nosotros que no sea pasado por el filtro del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dijimos que la presión viene de diferentes fuentes. La presión viene del mundo. En el momento que nosotros les venimos a servirle al Señor, el mundo se va a levantar en contra de nosotros. El mundo, los medios en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en la familia, muchas veces se va a levantar para que nosotros sigamos pensando, sigamos comportándonos de la misma manera que nosotros nos comportábamos antes. La presión también, como dijimos, viene del enemigo. Y viene también la presión de la carne. Una vez que nosotros somos salvos, comienza lo que es una guerra interna en la vida del creyente. Una guerra interna que la Biblia lo describe como una lucha entre el espíritu y la carne. Es como si fuese una guerra civil en medio de nosotros. Y Pablo describe esta guerra en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Esa es otra de las presiones. También, como dijimos, hay presión que viene en contra de nosotros de parte del diablo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso algunos tal vez lo tradujeran en un lenguaje más actual y dijera que el enemigo anda buscando para ver a quién encuentra fuera de base, para ver a quién encuentra descuidado, quién puede ser una presa fácil para él. Hay algunas personas que dicen, pero yo llevo tiempo y yo no siento ningún conflicto. Yo no siento ninguna oposición de parte del enemigo. Pero muchas veces lo que sucede es que si una persona no tiene oposición del enemigo, es porque no le representa oposición al enemigo o peligro al enemigo. Sino que muchas veces si el enemigo no le presenta oposición, es que va caminando en la misma dirección del enemigo. Si el enemigo no le presenta oposición, es porque tal vez la persona está en armonía con el enemigo. Pero nosotros podemos estar seguros que el enemigo nos va a presentar oposición y que vamos a tener esta guerra con el enemigo, con la carne y con el mundo. Pero nosotros no tenemos que tener temor porque nosotros nos enfrentamos a un enemigo poderoso. Porque la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Porque nosotros le servimos a aquel que derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Aquel que fue profetizado en Génesis que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y se la pisó cuando lo derrotó en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Finalmente también viene a nosotros una presión que viene de una fuente completamente distinta de la que nosotros hemos visto, que es el mundo, la carne y el diablo. Hay una presión que viene de parte de Dios, que es permitida por Dios,
que no es para hacer daño, sino es para que nosotros crezcamos. Es una presión que viene a nosotros para que nuestra fe se fortalezca en Él. Pero esto es algo que tal vez es contradictorio y que mucha gente dentro del Evangelio no escuchen frecuentemente, porque el mensaje que predomina en muchos lugares es que el individuo, el creyente, cuando se convierte no va a enfrentar oposición. Que el enemigo, que el creyente cuando la persona viene a Cristo, que todas las cosas van a ir bien, que su fe no va a ser probada. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, sino que vemos en la Biblia que el creyente va a tener adversidad, enfermedad, persecución, dolor. Todo esto es parte de lo que viene con el creyente. La diferencia es que cuando Dios permite que esas cosas vengan a nuestras vidas, que lleguen a nuestras vidas, y nosotros le somos fieles al Señor, nosotros vamos a salir victoriosos de cada una de estas dificultades. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dios permite eso para ayudarnos, para que nosotros crezcamos en Él. ¿Qué sucede? Que cuando vienen las pruebas, cuando vienen estas dificultades, esas circunstancias muestran lo que hay en el corazón del ser humano. Muestran lo que hay en el corazón del ser humano. Cuando el sol, por ejemplo, le da el hielo, el sol derrite el hielo. Pero cuando el sol le da el cemento, ¿qué pasa con el cemento? Lo seca, lo endurece. Y así sucede con las pruebas en el ser humano. Cuando vienen esos momentos, esas pruebas, Dios conoce lo que está en nosotros, pero estas pruebas, esas dificultades traen a la vista de nosotros y muchas veces al conocimiento de nosotros nuestras debilidades, lo que hay en nuestro corazón, nuestras vulnerabilidades, y son cosas que el Señor está permitiendo para trabajar con nosotros. Es como cuando se está trabajando con el oro. ¿Qué pasa cuando se está trabajando con el oro? Hay que llevarlo bajo un nivel de fuego elevado, muy elevado, para sacarle las impurezas. Y así sucede muchas veces con la prueba. Muchas veces sucede de esa manera. La tribulación, la presión revela lo que nosotros tenemos. Y el pasar por estos momentos trae firmeza al creyente. Pero muchas veces no recibimos. Yo creo que nadie recibe esos momentos con alegría. Yo creo que nadie recibe esos momentos de dificultades con gozo, naturalmente. Muchos incluso huyen del conflicto. Cuando viene el conflicto, huyen completamente del conflicto y no se quieren enfrentar al conflicto. Otros llegan al punto de que le crea resentimiento en contra de Dios. Hay algunas personas que cuando pasan por conflicto, entonces ellos comienzan a pelear con el Señor. Ellos dicen: Señor, pero yo di mi vida a ti. Dicen: Señor, pero yo voy a todos los cultos. Señor, pero yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué tú permites que yo pase por estos momentos? Hay personas que llegan a esa actitud de cuestionar a Dios por las situaciones que ellos están pasando. Hay otros que van más allá. Hay otros creyentes que se rinden entonces. Hay creyentes que se dan por vencidos. Hay creyentes que en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, se rinden. No quieren luchar. Ellos ven las pruebas y las dificultades y las tribulaciones como la cruz que ellos deben de llevar sobre ellos. Incluso ellos ven esto como un don espiritual. Ese es el don del sufrimiento. Pero Dios no nos llamó a ver las cosas de esa manera. No existe un don de sufrimiento, sino que ellos lo ven de esa manera. No existe el Dios del sufrimiento, el don del sufrimiento. Cuando la persona ve las dificultades y las pruebas de esa manera, entonces eso no logra que la persona obtenga lo que Dios quiere hacer cuando permite que las pruebas pasen por nosotros. No permite que cause el resultado que Dios quiere que cause en nosotros. ¿Qué quiere Dios hacer? Dios quiere hacer que, independientemente de lo que nosotros pasemos, que lo que nosotros pasemos no afecte en lo que nosotros hemos confiado. La fe se demuestra a través de la paciencia. Yo no creo que hay una otra forma más clara
demostrar en lo que nosotros hemos creído, que es la paciencia, que esperar en Dios. Incluso cuando nosotros vemos el mensaje que le dio el Señor en la carta que envió a las iglesias en Apocalipsis, en la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesús la elogia porque han guardado la palabra de su paciencia. Y eso Él nos llama a nosotros, que cuando las circunstancias estén en nuestra contra, que nosotros guardemos la palabra de su paciencia, que nosotros creamos en su palabra, que todo obra para bien. No es esto solamente un mensaje bonito que está en la Biblia, sino que esas son promesas que el Espíritu Santo nos dejó para que nosotros la implementemos en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Paciencia. Si tu fe se mantiene firme cuando llegan los problemas, eso nos ayudará a nosotros a perseverar. Es muy importante entender la diferencia en la manera que se le enseña a la gente lo que significa la fe. A la gente típicamente se le enseña que la fe es que lo que tú le pides a Dios, Dios te lo tiene que dar, y si es así, tú eres una persona de mucha fe. Pero la Biblia no nos dice que la fe es eso. La fe no consiste en recibir lo que nosotros deseamos. Eso no es la fe. La fe no consiste que si yo pido, el Señor me lo da y eso es fe. Eso no es lo que la fe es. La fe es seguir confiando en Dios, aun cuando las cosas no salen como nosotros queramos que salgan. Eso es fe, que aun en medio de la tribulación, nosotros confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. Eso es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una fe que nos mantenga firme en medio de la prueba. Que nosotros tenemos un ancla, gloria sea el nombre del Señor. Que en el medio de la tormenta, que nuestro barco, aunque sea afectado, permanezca firme. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no creo que haya un ser humano que haya pasado pruebas más dolorosas que las que pasó Job. Job lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, y la esposa que tenía le dijo: maldice a Dios y muérete. Imagínese usted, lo único que le quedaba a Job era su relación con Dios, pero Job lo tenía todo. Y Job llegó a entender, y lo vemos en Job 13:15, cuál era el pensamiento y la actitud de Job. Job dijo en Job 13:15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la fe que en el medio de la dificultad Job estaba confiando en el Señor. Dios va a permitir que nosotros pasemos por el fuego de la aflicción para probarnos. Y a medida que el fuego pasa por nosotros, el fuego refina nuestro carácter y sale las cosas que no son buenas en nosotros. Sale la escoria de nosotros, es eliminada. Esa es la manera que Dios forma el carácter del cristiano, del creyente. Quisiéramos nosotros que Dios nos aumentara la fe dentro de un momento, un lugar o un ambiente que sea relajado, que sea cómodo, que no tengamos que pasar por ninguna prueba. Pero no, Dios no trabaja las cosas así, sino que de la manera que Dios trabaja nuestra fe es como trabaja el ejercicio en el ser humano. Cuando alguien levanta pesa, el músculo es forzado a levantar el peso que está haciendo, y eso hace que el músculo crezca. Y así es lo que sucede para nosotros con nuestra fe. Dice el versículo 5 en adelante: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vemos cuál era la condición del ser humano. Hay personas a veces que piensan que Dios llegó a su vida porque ellos se lo merecían o porque ellos eran de lo mejorcito.
Pero no nos dice la palabra eso, sino que nos dice que éramos débiles, que Dios vino a salvar pecadores, que vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, que Él vino por los que no estaban bien. Gloria sea el nombre del Señor. Y así éramos nosotros, éramos impíos, no le servíamos al Señor cuando Él vino y nos rescató. Muchas veces nos cuesta a nosotros entender eso, que nosotros no teníamos un mérito, nosotros no lo merecíamos, sino que en salvarnos a nosotros no se muestra que nosotros teníamos una cualidad redimible, sino que lo que muestra es el amor de Dios hacia nosotros. No que nosotros teníamos algo que ofrecerle, sino que Dios nos amó aún nosotros siendo malos, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros teniendo enemistad con Él. Dios nos salvó a nosotros. Eso viene de la naturaleza de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. No de que nosotros teníamos algo que valiera la pena. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros le damos gracias, le damos gloria a Él, entendiendo que nosotros no merecemos lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Entendiendo que en la cruz del Calvario aquel castigo que Él tomó era lo que nosotros nos merecíamos. Entendiendo que Él murió en nuestro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Entendiendo que no nos los merecíamos. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vemos que Cristo nos salva de la penalidad del pecado, pero Cristo nos salva también de la ira venidera. Amén. Dios va a derramar su ira sobre los impíos. Todo aquel que no se haya refugiado en Cristo sufrirá la ira de Dios que viene sobre el mundo. El pecado, como dijimos, ha hecho al hombre enemigo del Señor, y llegará un tiempo donde colmará ya el tiempo de Dios, la paciencia de Dios, y la ira de Dios va a ser derramada sobre la humanidad. Y o sea que si no hemos dado nuestra vida al Señor, nosotros lo que nos corresponde, lo que nos toca, es la ira de Dios que caiga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la oportunidad de que muriendo en la cruz, Él por fe nos ha reconciliado, nos ha dado paz, pero esa paz no es para todos. Esa paz no es una paz universal. Esa paz es una paz solamente para todo aquel que ha creído en Él. Porque el Hijo del Hombre, como dijimos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero la salvación es por fe en Él. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa que Dios nos libra de la ira venidera, pero esto es a todo aquel que ha creído en Él. Amén. No existe nada más aterrador para el ser humano que de que la ira de Dios caiga sobre él. Amén. En Apocalipsis capítulo 6 nos da un ejemplo de los eventos que estarán sucediendo cuando la ira de Dios esté cayendo sobre el mundo. Cómo los moradores de la tierra van a estar asustados por los eventos que van a estar pasando. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de hoy estás a tiempo. Escapa de la ira venidera y refúgiate en el Señor. Entrega tu vida a Cristo y serás librado de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Amén. Hay algunas personas que en su pensamiento, que en su línea teológica piensan que la iglesia va a ser parte de la ira de Dios cuando caiga sobre el mundo.
Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que la iglesia será quitada antes de que la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. Y vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 que nos habla a nosotros, a la iglesia, y nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, yo te exhorto a ti que resista la prueba, que creas en la palabra del Señor, que entiendas que Él está contigo en la prueba y que en el momento preciso Él se va a manifestar en tu situación. Gloria sea el nombre del Señor. Que la ira de Dios no viene sobre los suyos. Resiste la prueba y antes de que venga la ira de Dios, la iglesia será quitada y no verá la ira de Dios. Ya nosotros podemos ver las señales de lo que se aproxima a la tierra, de las cosas que sucederán después que la iglesia sea levantada. Es como que lo que viene sobre la tierra está reflejando la sombra y los eventos que estamos viendo de guerra, de mortandad, de enfermedades, de actitudes en la humanidad. Es solamente la sombra de lo que sucederá. Porque lo que viene sobre la tierra es algo que la tierra jamás ha experimentado anteriormente. Es la ira de Dios que viene sobre la tierra. Pero gloria sea el nombre del Señor, que nosotros no estamos hechos para la ira de Dios, sino para la misericordia de Dios. Que nosotros, antes de que eso suceda, vamos a ser quitados como el Señor promete. Él dice que Él se fue a preparar morada para nosotros, porque que Él quiere que donde Él está, que nosotros también estemos. Él prometió regresar por nosotros, y Él, antes de que la ira de Él caiga sobre este mundo, va a regresar con nosotros, va a tomarnos para que nosotros estemos donde Él está. Gloria sea el nombre del Señor por esa promesa. Pero para obtener esa promesa es para aquellos que perseveran hasta el fin. Mientras tanto, el propósito que nosotros nos reunimos y estudiamos la palabra del Señor es para que cuando nosotros pasamos por las vicisitudes de la vida, nosotros no solamente podamos ver la palabra de Dios como si fuera un trivia, como que podemos responder la pregunta, sino para que nosotros confiemos, que cuando nosotros veamos lo que sucedió con José, nosotros entendamos que el justo pasa por sufrimiento, que eso no significa que Dios no nos ama, que eso no significa que Dios no tiene un propósito con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que viene sobre el mundo es algo grande, pero el Señor nos libra a nosotros de la ira venidera y le quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, en el tiempo en que Él está esperando. O sea que si tú no le sirves al Señor, si tú no has dado tu vida al Señor, yo te exhorto que no retrases esa decisión, que es la decisión más importante que tiene cada ser humano. Que sepa que el día que sale de este mundo, que va a la presencia del Señor, porque el cristiano cuando muere va a la presencia del Señor, o sea que es victoria. O el cristiano va a la presencia del Señor cuando muere o cuando el Señor regrese y nos tome para estar con Él en las nubes. Pero cuando eso suceda, viene la ira de Dios sobre este mundo. Para cerrar ese mensaje, me recuerda una adoración de hace tiempo que describe ese momento, describe el momento de la anticipación y el momento que sucederá durante el tiempo que Dios esté derramando su ira. Y esta alabanza dice: se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, y es lo que vemos, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Por eso es aquel que se quede por rechazar el mensaje de salvación. Pero dice el coro: para nosotros, la esperanza de nosotros, mas para todos los redimidos, será glorioso, porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, y que allá en las nubes Cristo aparezca
y que ella en victoria se irá con él. Esa promesa es para nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Ese es el final que a nosotros nos espera. Nosotros lo que nos atormenta es lo que está pasando. Nosotros no sabemos cómo vamos a llegar allí, pero nosotros podemos mirar hacia el final, mirar hacia la promesa, mirar hacia lo que a nosotros nos espera y pasar por las pruebas con gozo, entendiendo que al final de la prueba, como dice aquel himno, Dios nos coronará. Hasta aquí este estudio en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo el estudio. Los invitamos a que compartan con nosotros, con la ayuda de Dios, la próxima semana. Vamos a estar viendo el resto de este capítulo 5 que tiene mucho que dar. Dios les continúe bendiciendo. Amén.